Bienvenidos a todos. Mi nombre es Álvaro Silva, soy traumatólogo, cirujano de columna del equipo de traumatología y ortopedia de Clínica Alemana, y en esta oportunidad les quiero hablar sobre las nuevas tendencias y tratamientos cuando el cáncer afecta a la columna. Hablaremos entonces de los nuevos tratamientos en el cáncer de columna o en los tumores de columna. Para eso es muy importante hacer una diferenciación entre los tumores primarios y los tumores secundarios o las metástasis. Los tumores primarios son aquellos que son originados en los tejidos que forman la vértebra, que forman las estructuras vertebrales o la columna vertebral. Son sumamente infrecuentes, la mayoría son de origen benigno, y los malignos requieren de un diagnóstico y de un tratamiento muy precoz. Los tumores secundarios o metastásicos, las metástasis de la columna, se originan en tumores distantes a la columna. Como en este caso, las células de un cáncer de mama migran a través del sistema circulatorio y se anidan en el hueso, formando una metástasis o un tumor a distancia. Los órganos o los huesos donde con mayor frecuencia anidan estas metástasis son la columna vertebral y la pelvis. Las metástasis de la columna en general se encuentran en una alta proporción de los pacientes que tienen un cáncer avanzado. Más o menos el 40% de los pacientes que están afectados de cáncer cursan en su evolución con metástasis vertebrales. El 80% de estas metástasis se originan en tumores de la mama, de la próstata o del pulmón. Y el 75% de estas metástasis en la columna se ubican en la región toracolumbar o la región de la columna media. La presentación clínica de las metástasis vertebrales es en general en un 25%, es decir, el 75% no tienen ningún síntoma y están dentro de la evolución natural de un cáncer y en su tratamiento. El dolor de columna, ya sea el dolor cervical, el dolor dorsal o el lumbago, como conocemos, se puede dar en el 75% de los pacientes que tienen síntomas derivados de una metástasis. Un 10%, la metástasis que va carcomiendo la vértebra puede inducir su fragilidad y una fractura. Acá pueden ver en este corte de resonancia vértebras que son normales y esta vértebra que está acuñada o un poco aplastada porque está debilitada por la invasión de células tumorales en su interior. Un 10% de los pacientes que también tienen compromiso tumoral de los huesos pueden debutar con hipercalcemia. Esto es que como las células tumorales van carcomiendo el hueso, van liberando el calcio que está acumulado dentro del hueso y lo liberan a la sangre, pudiendo producir algunos problemas de tipo metabólico. Y afortunadamente, solamente un porcentaje pequeño de la metástasis produce compromiso neurológico. Como vemos acá, el tumor crece dentro de la vértebra y va comprimiendo las estructuras neurales, ya sea la médula espinal o las raíces nerviosas, tanto cervical, dorsal o lumbar, y va a producir alteración neurológica que se caracteriza por falta de sensibilidad en una extremidad, falta de fuerza o dolor de tipo radicular, como por ejemplo una ciática severa. ¿Cuál es el impacto que tienen las metástasis en la columna cuando estos tumores se anidan en la columna y producen dolor y compromiso de las estructuras neurales o compromiso neurológico? Es una disminución tremenda de la calidad de vida de estos pacientes. Por lo tanto, en eso estamos abocados al tratamiento. ¿Y cuáles son las limitaciones de los tratamientos quirúrgicos convencionales antiguos en general? Cuando teníamos una fractura vertebral por una metástasis vertebral, cuando teníamos, por ejemplo, un compromiso neurológico por una compresión de una estructura neurológica, era la cirugía de descompresión abierta clásica. El problema es que esas técnicas quirúrgicas tenían una probabilidad de complicaciones muy alta. 25% de complicaciones, uno de cada 4 pacientes podían tener una complicación, ya sea de cualquier tipo, y hasta un 12% de infección, lo que alteraba más aún su calidad de vida. El objetivo del tratamiento de las metástasis actualmente es mejorar la calidad de vida de los pacientes, evitarles el dolor de la columna, disminuir la compresión y evitar el compromiso neurológico para mejorar su calidad de vida. Y luego de esta introducción, creo importante señalarles que en los últimos 10 años han habido 6 cambios de paradigmas en el tratamiento de las metástasis vertebrales, que han revolucionado un poco el tratamiento y que permiten lograr ese objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente que tiene cáncer y que tiene metástasis o que tiene tumores en su columna vertebral.
Revisémoslo. Primero, ha habido una mejoría significativa de la sobrevida gracias a las nuevas quimioterapias e inmunoterapias. Actualmente habrán escuchado en la prensa o en reportajes que se habla de un tratamiento oncológico personalizado. Eso es porque hay diferentes tipos de fármacos, ya sea quimioterápicos o inmunoterápicos, que están en base a anticuerpos, que permiten ir a tratar cada diferente subclase de tumor, permitiendo que los pacientes, a pesar de tener, por ejemplo, un cáncer avanzado, puedan tener una sobrevida muy prolongada. Acá, por ejemplo, podemos ver una imagen de un PET, donde vemos un paciente, ustedes pueden ver la figura, que hasta la cabeza, que tiene múltiples metástasis en el resto, en todo el esqueleto, en la pelvis, en el fémur, ¿ya? Y que en la medida en que se va haciendo el tratamiento oncológico, médico, por todos estos tratamientos que les nombré, quimioterapia e inmunoterapia, el PET en el tiempo se va limpiando. No estamos tratando por completo el cáncer, pero efectivamente las lesiones metastásicas revierten. Pueden eventualmente volver a aparecer, pero mientras tenemos estos tratamientos, la probabilidad va disminuyendo y la sobrevida del paciente va aumentando y la calidad de vida también. En el tratamiento médico de las metástasis ha sido muy importante el uso de los inhibidores osteoclásticos. Muchos conocerán ustedes el tratamiento de la osteoporosis, que hay fármacos que permiten hacer que el hueso se endurezca, se refuerce. Bueno, como las células tumorales tienden a aumentar el tamaño de los poros del hueso para hacerse espacio para poder crecer dentro, como vemos en esta figura, que es un fémur, que está lleno de porosidades mayores causadas por las células tumorales, aplicando inhibidores osteoclásticos, que son los bifosfonatos o también algunos anticuerpos como el denosumab, permiten que ese hueso se fortalezca, se endurezca y pueda combatir y resistir la horadación que le va produciendo las células tumorales. Segundo, el gran cambio también de paradigma del tratamiento de las metástasis ha sido la introducción de la radioterapia guiada por imágenes. Es la sigla en inglés, Image Guided Radiotherapy, donde podemos ver acá una vértebra donde se ha simulado por dónde van a pasar los rayos para poder concentrar la radioterapia en los tejidos tumorales, haciéndole el quite a los riñones, haciéndole el quite a las estructuras neurales. El concepto de la radioresistencia, habían tumores radiosensibles y radioresistencia, ha cambiado significativamente gracias a la introducción de estas técnicas, porque podemos concentrar alta intensidad de radioterapia en tumores y por lo tanto poder destruirlos sin hacerle daño a otros tejidos. También han aparecido técnicas mucho más modernas como la radioterapia de partículas, ya que son con aceleradores de partículas que lamentablemente no están en Latinoamérica, pero sí disponibles en Norteamérica y en Europa, que permiten tratar más aún tumores que nunca habían podido ser tratados con radioterapia y se pueden hacer radiocirugías con este tipo de técnicas muy desarrolladas y de vanguardia. Acá tienen las imágenes de la radioterapia guiada por imágenes, donde se van concentrando, el aparato se va moviendo alrededor del tumor y va aplicando radioterapia, haciendo una especie de radiocirugía. Y acá estas imágenes son de los aceleradores de partículas que, como les decía, tenemos esperanza de que lleguen en el futuro a nuestro país o a Latinoamérica para poder compartirlos con el resto de los países, donde se pueden tratar con partículas de alta energía tumores que son muy radioresistentes. El tercer paradigma es que antiguamente cuando un paciente tenía una metástasis vertebral, acá pueden ver en el esquema un tumor que invade el canal medular y comprime la médula espinal, acá en la resonancia a nivel cervical, antiguamente estos pacientes se sometían solamente a una radioterapia que se llamaba paliativa, pero estos autores demostraron que era mucho más eficaz descomprimir estas estructuras neurales, sacar un poco de tumor para descomprimir las estructuras, que la radioterapia paliativa. Los pacientes recuperaban su neurología, podían tener mejor función neurológica que solamente ir a tratamientos de tipo paliativo de radioterapia. Cuarto, la introducción o el traspaso de las técnicas de cirugía mini-invasiva que utilizamos para la patología degenerativa de la columna, para una hernia discal, para una estenosis del canal raquídeo, donde usamos la colocación de implantes percutáneos sin abrir la piel, sin sacar los músculos de la columna, o el tratamiento, por ejemplo, de las fracturas vertebrales mediante la inyección de cemento para reforzarla. Acá podemos ver cómo hacemos una descompresión a través de pequeños portales para poder descomprimir la columna y liberar las estructuras que la están invadiendo por tumor, o hacer fijaciones
a través de pequeños portales para poder estabilizar y quitar el dolor de un paciente con una fractura vertebral por una metástasis vertebral. Estas técnicas nos han permitido tener unas tasas de infección bajísimas y un acceso precoz a la radioterapia que completa el tratamiento cuando una metástasis se ha complicado por dolor, por fractura o por compresión de las estructuras neurológicas. Quinto paradigma, la introducción de las técnicas de cirugía de separación tumoral mini-invasivas que permiten entonces hacer una descompresión. Podemos ver en este esquema en la columna con la médula espinal comprimida por tumor, donde a través de un mini portal hacemos una liberación de las estructuras neurológicas, una cirugía poco agresiva, que tiene poco riesgo de complicaciones, y luego con radioterapia guiada por imágenes podemos completar la cirugía resecando el resto del tumor, pero solamente mediante radioterapia y sin cirugía. Esto tiene un bajo riesgo de lesión neurológica y un bajo riesgo de recidiva del tumor local, y además la técnica permite disminuir el riesgo de infección de las heridas operatorias. Y sexto, el enfrentamiento multidisciplinario de los pacientes con metástasis, que se denomina NOMS. El autor Ilya Laufer, autor que nosotros hemos invitado a congresos aquí en Clínica Alemana, han desarrollado este esquema donde se consideran todos estos factores y nos permite tener recomendación de tratamiento para los pacientes con metástasis vertebral, pudiendo aplicar técnicas eficientes y eficaces. Eficaces en el sentido de tratar su problema, si tiene dolor por una fractura, si hay compromiso en un nervio, poder resolver esos problemas, y eficientes hacerlo de la manera menos agresiva posible, a través de técnicas mini-invasivas. El NOMS lo que hace es coordinar a todos los profesionales que trabajamos en torno a un paciente que tiene cáncer y que lamentablemente tiene una metástasis en su columna. Al oncólogo, al radioterapeuta, que va a aplicar las técnicas de radioterapia, al cirujano de columna y al equipo de rehabilitación, que básicamente nos ayuda en el manejo del dolor y en la rehabilitación de los pacientes que han tenido algún problema secundario a una metástasis vertebral. ¿Cuáles son los nuevos tratamientos en cáncer de columna que aplicamos en Clínica Alemana? Básicamente todos los que les hemos dicho, salvo el acelerador de partículas, que no está disponible en Latinoamérica. Primero, contamos con una evaluación multidisciplinaria. El paciente es evaluado por su oncólogo, el paciente es derivado a cirugía de columna cuando tiene una complicación, el paciente es visto por el radioterapeuta, y si tiene algún dolor también es tratado y evaluado por el equipo de dolor y de rehabilitación. Tenemos un tratamiento oncológico personalizado. Los pacientes, hay comités de oncológicos donde se ve todo el tipo tumoral y se hacen las recomendaciones personalizadas para su tratamiento. Hacemos aplicación de todos estos fármacos que les nombré de reforzamiento óseo, los inhibidores de los osteoclastos para reforzar el hueso y evitar el avance de una metástasis, y evitar, por ejemplo, la fractura. Estos son fármacos que son inyectables endovenosos o que son subcutáneos. Tenemos acceso a radioterapia guiada por imágenes, cosa que si tenemos un tumor que es relativamente radiosensible, radioresistente, podemos aplicar estas técnicas sin necesidad de tener que hacer una cirugía muy agresiva. Hacemos manejo quirúrgico mini-invasivo, tenemos una vasta experiencia en tratamiento de metástasis de manera mini-invasiva, con muy buenos resultados, y además tenemos ayudas tecnológicas importantes para poder colocar implantes sin necesidad de tener que abrir la piel o hacer grandes abordajes quirúrgicos. Al respecto, como les nombraba, tenemos una importante experiencia en un grupo cooperativo con Argentina, con el Hospital Italiano. Hemos publicado recientemente el tratamiento de 73 pacientes con estas técnicas mini-invasivas, pacientes que tienen fracturas vertebrales, compresiones de sus estructuras neurológicas, la médula espinal o los nervios, mediante estas fijaciones que son mini-invasivas, con o sin descompresión de las estructuras neurales, y en ese grupo no hemos tenido ningún paciente que haya cursado con una infección, y solamente 3 pacientes han tenido alguna falla de los implantes que no han requerido de ningún tratamiento específico o de una recirugía. Son números muy relevantes porque podemos ofrecer técnicas seguras a pacientes que están en quimioterapia, que están en inmunoterapia, que están con una condición física algunas veces un poco debilitada. Veámoslo prácticamente en un caso. Este es un paciente que consulta por dolor intenso en toda la pierna derecha, dolor al apoyo, un dolor glúteo, muslo, con dolor tipo ciático, con alteración de la sensibilidad en la pierna, y acá ustedes pueden ver una resonancia que nos muestra la pelvis, y hay toda una masa tumoral en el sacro derecho, que invade el canal y comprime los nervios, y además los nervios en el sacro atraviesan el sacro y están todos comprimidos.
Acá en este corte lateral de resonancia de la pelvis vemos que hay una gran masa tumoral en esa zona. En el escáner vemos que el hueso está interrumpido, ha desaparecido el hueso sacro derecho y hay una interrupción de la columna. Llegamos a L5 en este corte lateral y hay una interrupción donde no vemos estructuras óseas. Por lo tanto, cuando el paciente apoya el pie derecho, no tiene ningún hueso que pueda transmitir la carga y tiene una masa blanda tumoral que es donde están los nervios y le produce un intenso dolor y una debilidad. Este paciente tenía un mieloma, que es un tumor que afecta a la columna, que es un tumor muy radiosensible, afortunadamente, y mediante técnicas mini-invasivas y navegadas, acá podemos ver cómo el paciente colocamos una antena de navegación, hacemos un escáner intraoperatorio, ¿ya? Y mediante la adquisición de imágenes en el intraoperatorio, podemos colocar implantes a la pelvis y a la columna sin necesidad de abrir completamente todo, de hacer grandes abordajes, sino a través de mini portales por donde solamente colocamos estos implantes o tornillos y luego conectamos. Acá pueden ver la radioscopía intraoperatoria con los tornillos en la columna, puestos de manera mini invasiva por pequeños portales, pequeñas incisiones, y a la pelvis para lograr esta construcción, que en condiciones normales habría requerido de un gran abordaje lumbar. Acá todo por pequeñas incisiones que atraviesan el músculo y que por lo tanto son pequeñas heridas que cicatrizan muy rápido y que disminuyen mucho el riesgo de infección. Restauramos entonces la conexión de la columna a la pelvis y el paciente puede apoyar sin tener dolor. Y luego el paciente va a radioterapia precozmente y vemos meses después que gracias a la radioterapia el hueso del sacro reaparece, se reosifica y tenemos nuevamente una continuidad de la pelvis gracias a la radioterapia. Muchas gracias por su atención y espero vernos en otra oportunidad.